algo que me llama la atención de la nube de Dios es que la nube de Dios está guiando el pueblo. No solamente está protegiendo, sino que también está guiando. ¿Sabe por qué? Porque la nube de Dios no fue diseñado para estar intacto. La nube de Dios fue diseñada para moverse junto contigo. La palabra Shekinah es una palabra muy profunda, porque habla de donde Dios está habitando o donde Dios está residiendo. No es lo mismo hablar de Shekinah que hablar de gloria, porque la Shekinah es donde Dios habita, pero la gloria es donde Dios se manifiesta. La presencia es para andar contigo. Donde quiera que tú te muevas, la presencia se va a mover contigo, porque no es lo mismo que Dios habita en nosotros y no es lo mismo que nosotros habitemos en Dios. Por eso, cuando la Shekinah habita en ti, es porque ya tú habitas en Él. Porque tiene a Cristo, tiene la Shekinah. A su nombre, nombre de Cristo, dale la mano al que está a su lado. Dile qué bueno que estás aquí. Dígaselo, qué bueno que estás aquí. Gloria a Dios. Yo sé, hermano, que algo va a pasar en el día de hoy. ¿Sabe por qué yo lo digo? Porque usted vino con fe para este lugar. El primer motor para arrancar es la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible ver la gloria de Dios. Vaya conmigo al libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 21. Adoramos al Señor para siempre. Estamos contentos de estar aquí con ustedes. Me acompaña un remanente del ministerio, más que un ministerio, somos una familia, en conjunto con la pastora Judy Candela. Y estamos creyendo, amados hermanos, que Dios en el día de hoy nos va a ayudar a ministrar esta palabra. Gloria al Señor para siempre. Los indetenibles se demuestran en el momento. Porque no es lo mismo decir yo soy indetenible que ser indetenible. Es guerrero. No es lo mismo decir que ser. Entonces hay gente que dicen que son indetenibles, pero cuando llega la prueba, ahí no son indetenibles. ¿Cuánto alaban a Dios? Nombre de Cristo. Éxodo 13, verso 21. Observe esta palabra de Dios. Será tomada y leída honrando Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Amén. Levanta tus manos para arriba. Gracias, Espíritu Santo. Dale gracias a Dios por su palabra, porque su palabra es poderosa y a través de ella nosotros nos conectamos con el cielo. Amén, Espíritu Santo. Aquí hay gente que cuando se conectan con la palabra de Dios se conectan con el cielo. Alguien tiene que hoy navegar en la profundidad del Espíritu. Por eso el congreso se llama Shekinah. Ay, Padre. Y yo puedo decir que hoy la Shekinah de Dios está en esta casa. Hay una atmósfera diferente en este lugar, porque 2 o 3 locos se juntaron para hacer que la puerta que está cerrada se abra. Vieron 2 o 3 que se reunieron aquí hoy para hacer que el cielo se establezca en la tierra y que el poder del Espíritu Santo se manifieste en cada uno de nosotros. Dígale a alguien: la Shekinah de Dios está en este lugar. Bien, amados hermanos, después de su asiento y de unos minutos para decir estas palabras rápido, porque hay otro mensajero después de mí. Gloria a Jesús. No le aconsejo que le voy a durar mucho tiempo aquí, pero vamos a darle algo, hermano. Gloria a Jesús para siempre. Amén, hermano. Hemos tocado la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 21 en adelante.
Es importante entender la historia de Israel cuando iba camino y rumbo al desierto. El desierto es el lugar que Dios tenía preparado. Oye esto, el desierto era el lugar que Dios tenía preparado para preparar a Israel. Oye esto, Dios preparó de antemano un desierto para hacer que el pueblo de Israel pasara por este desierto a fin de que llegasen a un propósito o a un destino profético. Una de las cosas que me llama la atención y es que antes de Dios pasar a Israel por el desierto, ya Dios tenía una promesa provista. Por eso antes de Dios pasarte por un proceso, promete bendecirte. Antes de que el proceso llegue, Dios te dice que te va a bendecir. Ahora no te dice que te va a procesar, porque durante el camino Dios te va procesando. Ahora bien, dice la palabra que mientras Israel está en el proceso del desierto, hubieron algunas desobediencias y hubieron algunas cosas que inquietaron a Dios. Sin embargo, dice la palabra que Dios es tan bondadoso y tan bueno y tan misericordioso que dice que les pone una columna de nube durante el día para guiarlos en el desierto a fin de guardarlo del sol. Usted sabe que un desierto con un sol encima, eso es para matarlo. Pero me gusta algo que dijo David en una ocasión. David dijo: vale más tu misericordia que la vida. Por eso cuando tú tienes a Dios y no hay agua en tu casa, tú tienes todo. Si no hay comida en tu casa y tienes a Dios, tienes la comida. Por eso yo aprendí que en el desierto de Israel yo podía ver provisiones de Dios. Dios proveía a Israel de donde no había. Imagínese usted, en un desierto habrá comida, no habrá comida. En un desierto no hay agua. En un desierto no hay protección. Ahora, ¿qué era lo que señalaba la protección de Dios? La columna de nube durante el día. Esto era la señal y el simbolismo de que Dios estaba protegiendo a Israel mientras ellos iban en el desierto. No solamente en el día, sino también en la noche. Dice que había una columna de fuego durante la noche que los alumbraba a ellos. Algo que me llama la atención de la nube de Dios es que la nube de Dios aquí estamos viendo que está guiando el pueblo. No solamente está protegiendo, sino que también está guiando. ¿Sabe por qué? Porque la nube de Dios no fue diseñado para estar intacto. La nube de Dios fue diseñada para moverse junto contigo. Por eso la palabra Chequina tiene un aspecto teológico profundo. Porque hablar de Chequina es hablar de un lenguaje profético, es hablar de un término que viene del término hebreo Shakam, que significa recibir, habitar. La palabra Chequina es una palabra muy profunda, porque habla de donde Dios está habitando o donde Dios está recibiendo. No es lo mismo hablar de Chequina que hablar de gloria, porque la Chequina es donde Dios habita, pero la gloria es donde Dios se manifiesta. Por eso es importante entender estos términos. ¿Por qué? Porque una de las cosas que me llamó la atención es que en el primer lugar donde nosotros podemos ver que Dios desciende fue en el monte Sinaí. En este monte Dios desciende, en este monte Dios habita. Ahí es donde Dios reside por primera vez. Luego en el desierto. Ahora, cuando ya entonces Israel pasa el desierto, hay un templo que se crea. Dice la palabra que Salomón crea el primer templo, el templo de Jerusalén. Dice la palabra que cuando este templo se crea, ahí entonces Dios habita en este templo. Algo que me llama la atención, después que el templo fue destruido, dice que el pueblo fue exiliado. Y cuando el pueblo fue exiliado, que fue cautivo a Babilonia, ¿sabe qué pasó? Que la gloria que estaba en el templo se fue con ellos para el exilio. ¿Por qué? Porque le dije al principio que la gloria de Dios, su presencia, la Chequina, no es para quedarse en un lugar. La presencia es para andar contigo. Levanta la mano y ahora bien que está ahora. De esta palabra, donde quiera que tú te muevas, la presencia se va a mover contigo. Donde quiera que tú te muevas, también ella se va a mover contigo. Por eso me llama mucho la atención que el pueblo de Israel está viendo vigentemente, visiblemente la presencia de Dios. Ahora, hay algo que hay que entender. La Chequina de Dios, su presencia, no puede habitar en alguien que no es santo. No puede habitar en alguien que no es puro. No puede habitar en alguien que es limpio. Por eso el Salmo 15 relata algo y dice una pregunta: ¿quién habitará en tu monte santo?
el limpio de mano, puro de corazón. Hay algunas características, algunos rasgos y requisitos porque no es lo mismo que Dios habita en nosotros y no es lo mismo que nosotros habitemos en Dios. Por eso, cuando la Chequina habita en ti, es porque ya tú habitas en Él. Gloria a Dios para siempre. ¿Sabes por qué? Porque no es lo mismo a que yo diga que la presencia de Dios está conmigo cuando yo no estoy con ella. Porque para nosotros poder tener la presencia de Dios, nosotros tenemos que ser recibidos por la presencia. Por eso la presencia del Espíritu Santo reside sobre alguien, habita sobre alguien que fue limpio por la sangre de Jesucristo. Por eso todo lo que pasó en el Antiguo Testamento era simplemente una sombra de lo que venía a reposar en el hombre hoy en día. Mira, todo lo que pasó en el Antiguo Pacto, una nube de fuego, una columna de nube en el día, el fuego descendiendo del monte Carmelo, la tabla de los mandamientos, el monte Sinaí temblaba, humeaba, se estremecía. Amado, todo esto daba a luz a un Mesías, daba a luz a Jesucristo. Por lo tanto, todo el que tiene a Cristo tiene la Chequina. Todo el que tiene a Cristo tiene la presencia de Dios. Y cuando tú tienes la presencia de Dios, ¿quién podrá ponerse enfrente? Por eso, mientras el pueblo estaba con Dios, había naciones atemorizadas con miedo, con temor. Hubo un momento que hubo una nación que quiso enfrentar a Israel. ¿Sabes por qué quiso enfrentarla? Porque vieron que ya Dios no estaba con Israel. Oye, esta profundidad. O sea que las naciones se daban cuenta cuando la presencia habitaba en ellos y cuando no habitaba. Le dan la mano arriba, gloria a Dios. Parece que el diablo sabe cuando Dios está contigo. Pero ahí es que me gusta, porque cuando él cree que va a tomar ventaja, ahí viene Dios. Ay, yo siento algo grande aquí. Ascomba, alumna sepa, gracias. Algo que me llama la atención, escucha con atención. Dice la palabra que solamente los sacerdotes podían entrar al templo. Ay, Dios mío. Solamente los que eran líderes, solamente los que tenían acceso a la presencia podían entrar. Pero lo que me gusta es algo, y lo que me gusta es que ahora en Cristo todos tenemos acceso a la presencia. Se pusieron serios unos cuantos horas. Gloria a Dios para siempre. Escucha esto, pastor. Antes había mucha limitación. Solamente los sacerdotes podían entrar en el altar, podían hacer los sacrificios. Tú no ves que el rey Saúl entró en desobediencia. ¿Sabe qué hizo él? Que ofreció sacrificio, pero los sacrificios tenía que hacerlos Samuel. ¿Cuánto la dan a Dios ahora? Pero ¿qué sucede? Ahora no. Ahora todos podemos entrar a la presencia. Todos tenemos la oportunidad de nosotros habitar en ella y que ella habita en nosotros. Dile al que está a tu lado, de hoy en adelante la presencia habitará en mi casa, Padre, gracias. Dile, de hoy en adelante su presencia habitará en mí, ay, Padre, gracias. Porque una de las cosas que yo aprendí de la presencia de Dios camina con los que caminan, se mueven con los que se mueven. Si tú pensaste y creíste que la presencia iba a habitar en ti, para tú quedarte sentado viendo Netflix, él se va a ir a tu casa. ¿Por qué? Porque la presencia no fue para quedarse en un lugar quieto. La presencia es para que los que están enfermos sean sanados, para que los que están paralíticos se levanten, para que los que están muertos revivan. Ay, Dios mío, la palabra para arriba. Yo no sé, pero la Chequina de Dios se va a manifestar en esta casa. ¿Sabes por qué? Porque la presencia no abandona a la gente que están creyendo. La presencia no abandona a la gente que está buscando a Dios. A su nombre. Y le voy a decir algo con más claridad. Igual termina con esto. Hubo un momento donde la gloria de Jehová abandonó el templo. Ahí estaba una tristeza, porque cuando la presencia se iba, había una tristeza en el pueblo. Se fue la presencia. Si no hay presencia, no hay provisión. Si no hay presencia, no hay bendición.
Si no hay presencia, no hay matrimonio. ¿Quién se va a casar? Si no hay presencia, no hay abundancia. Si no hay presencia, la tierra tuya que germinaba muchos frutos buenos, ahora está dando malos frutos. La mata de aguacate que siempre te daba todos los años, ahora ya no te da. La mata de guandule ya no tampoco te da. Ahora vas a tener que coger lucha, coger para el mercado a comprar. ¿Por qué? Porque dejaste que te abandonara la presencia. Pero tienes que hoy entender lo siguiente. Aunque se acabe el arroz en tu casa, pero no permita que la presencia se vaya. Porque si Dios mío, yo no sé si me están entendiendo aquí, por favor. ¿Sabe por qué la presencia abandonó el templo? Porque Dios quería que Israel aprendiera a depender de Él. Ay, Padre, cuando tú aprendes a depender de Dios, tú dices con brazos y brazos, como quiera volaré, por levanta la mano. Cuando tú aprendes a depender de Dios, tú dices, yo tengo la presencia, yo tengo la chequina de Dios sobre mí. Y como yo tengo la chequina, no hay demonio que detenga el ministerio que Dios ha depositado. Aquí hay gente que la chequina de Dios en esta noche lo va a sacudir. Aquí hay gente que en esta noche van a trascender a otro la semana bajada. Gloria a Dios en esta hora. Mira que está a tu lado. Ay, la presencia vino sobre ti hoy. Dile, la presencia vino sobre ti esta noche. A su nombre. A su nombre. Una de las cosas que yo entiendo por este texto es que Dios siempre estuvo con Israel. Hay una palabra que se llama antropomorfismo. Es cuando tú le das rasgos humanos a una deidad o a un animal. En el tiempo de los judíos, en aquella época, los judíos decidieron algo. Ellos dijeron, como Dios caminó, hay un texto bíblico que dice Dios caminó con Israel. Ellos dijeron no, porque Dios no tiene forma de humano. Dios no tiene físico, Dios es invisible, Él no tiene forma. Por lo tanto, como no tiene forma, como no es humano, no se le puede aplicar el antropomorfismo. Porque eso se le da solamente a las cosas que parecen como seres humanos. Y Dios no es un ser humano. Si la Biblia dice que Jehová caminó con Israel, no podemos decir que fue un hombre que caminó con Israel. ¿Cuántos lados, María? Sino que fue una manifestación de su gloria. Una manifestación de su chequina. Ahora mismo estamos nosotros aquí y la chequina está aquí y tú no la estás viendo. Y cuando la chequina está, cualquier cosa fuera de lo humano puede pasar. Por eso me gusta que cuando la chequina de Dios está en el templo, los que antes no profetizaban empiezan a profetizar. La chequina de Dios cuando está, ya no consiste en si tú eres líder o no líder. Porque la presencia cuando llega, escoge a los que Dios quiere escoger. Levanta la mano y adora a Dios ahora. La presencia escoge, pastor, a lo que Él quiere escoger. Por eso yo predicando en una actividad del Carrizo sucedió algo, pastor. Cuando yo cojo el micrófono que abro la Biblia, digo, abro su Biblia en tal texto, y cuando estoy leyendo el texto, de repente yo estoy viendo como una atmósfera que se mete abajo, así mismo, allá abajo, y cuando yo estoy viendo como ese movimiento, veo una mujer por allá atrás de la esquina profetizándole a otra, veo otro orando por otro, y digo, ¿qué es lo que está pasando? Porque ni siquiera estoy empezando a predicar. Ahora la gente se olvidan de mí. ¿Por qué se olvidan de mí? Porque ellos dependían de la presencia, no del predicador. Levanta la mano y ahora. Porque hay gente, lo voy a decir ahora, porque hay gente que depende de los predicadores. No, depende de la presencia, depende de la gloria. Alguien que se levante su mano para arriba. Depende de la presencia. ¿Y saben qué dice pastor? Sí, porque hay muchos predicadores que uno lo deja predicar y entran en batalla. Yo no entro en batalla. Porque a los predicadores que están conectados con la chequina te dejan tranquilo. Porque si yo veo 2 o 3 conectados allá abajo, ¿por qué yo no me conecto? Si
Sí, porque hay algunos que creen que nada más son ellos los que tienen presencia. Levanta la mano y ahora Dios. Ay, si solamente creen que son ellos que tienen autoridad. Levanta la mano y no, Betty. Esto no consiste en ti, consiste en aquel que te llamó. Alaba. Si Él quiere usarte, te usa. Si no quiere, también. Alaba. Si Él quiere llenarte, te llena. Si Él quiere convertir a tus hijos para cosas grandes, los convierte. Aquí hay una generación de guerra. Aquí el remanente que está aquí va a caminar con las nubes de Dios la Vega. Aquí hay un remanente que va a caminar y se va a mover con la chequina de Dios. Alguien tiene que decir hoy: a donde ella se vaya, yo iré. A donde ella se mueva, yo iré. A su nombre. ¿Sabe qué yo hice? No prediqué. Bajé para el altar, para abajo, y me puse allá atrás. Y cuando me puse allá atrás, se armó un líder espiritual que no se sabía quién era el predicador. Se armó un líder espiritual, los jóvenes profetizando, hablando en lengua, danzando. Un mover tan fuerte, amado Giancarlo, que yo dije: no, pero aquí se metió Dios. Hay que predicar, no hay que predicar. ¿Cuánto la mano ahora? Porque hay un momento que Él quiere llenarnos a todos. Hay un momento donde Dios interviene. ¿Tú sabías que la presencia de Dios también interviene en tu vida? La presencia también interrumpe lo que estás haciendo. Por eso el ángel visitó a Gedeón, lo interrumpió. Cuando Dios te interrumpe, porque algo iba a hacer. Un ángel vino y interrumpió a Josué, porque te van a interrumpir en el momento que tú estás distraído, porque tú vas a querer guardar el altar y viene la nube y te dice: tú me tienes a mí. ¿Cuánto la mano ahora? Porque Gedeón estaba guardando el trigo, recogiendo el trigo porque él se lo estaba llevando, y mientras está guardando el trigo, ahí vino el ángel y le dijo: oye, varón esforzado, a ti Jehová te da a escoger para entregar la victoria a Israel. Y dice que Jehová entonces cogió a Gedeón, hermano, y con 300 hombres le entregó la victoria. Levanta la mano. ¿Sabes por qué? Porque no consistía en 300, consistía en el Dios que dijo que le iba a entregar la victoria. Yo vengo a decirte hoy, iglesia, no consiste en multitudes ni en nadie, consiste en el Dios que tú depositaste la confianza. Yo vengo hoy, voy a terminar con eso, a decirte: no dejes de confiar en tu Dios, no dejes de confiar en Él por nada ni por nadie. Aunque no haya agua, aunque no haya comida, aunque no haya ropa, aunque no haya nada, recuerda, la chequina de Dios está en ti. Y si la chequina está en ti, manténla en ti. ¿Por qué la Dios ahora? Manténla, porque yo prefiero, yo prefiero, gloria a Dios, no tener nada humano, pero sí tener la presencia del Espíritu. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dile que a tu lado: vive conforme a la chequina de Dios. Su hermano ministro Luis Candela, un placer. Recuerde esto: siendo humilde para ser bendecido. A los humildes Dios los mira de cerca, pero los orgullosos están de lejos. Dios te bendiga. Muchas gracias. Aplauso a Cristo.